buenas tardes, buenas noches o buenos días mexicanos. Depende de la hora que nos vean, hermanas y hermanos. Hoy, miércoles 25 de agosto del 2024. En la mañanera de nuestro presidente, el mejor presidente de México. Óigase y escúchese bien. El mejor presidente. Andrés Manuel López Obrador, le preguntaron o le hicieron estos cuestionamientos. Primer cuestionamiento: ¿por qué Chalco seguía bajo el agua? Digo yo, él es el presidente de México, no trabaja en la Junta de Agua. Pero en fin, dijo: voy a pasarles el tuit íntegro de la gobernadora, la maestra Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México. Bueno, con agua del Estado de México, reporta que en Chalco se está realizando una conducción alternativa del agua, almacenada en puntos estratégicos, donde 8 equipos de bombeo han estado traspaleando el agua. Asimismo, los equipos de limpia se encuentran realizando labores de bioremediación para eliminar olores y combatir los mosquitos, además de acciones de limpieza, desinfección en cisternas, patios e interiores de las casas. Al momento se tiene una disminución de 20 centímetros del agua estancada, de nivel, 20 centímetros. Cabe señalar que también se trabaja en el desalojo de desechos que presenta el drenaje principal del municipio de Chalco, el cual tiene un tapón de basura y absolve de cerca de 50 metros por 2.4 metros que impiden drenar la zona. ¿Qué pasa? Que en días pasados llovió en el Estado de México. Y miren, este es un punto de reflexión para todos los mexicanos y las mexicanas. Cuando andamos en la calle, compramos cualquier cosa de comer, una botella de agua, nos la acabamos y discretamente unos la ponemos por ahí, otros abiertamente tiramos la botella sobre la calle, sobre la banqueta, sobre los parques. Incluso se han encontrado colchones, refrigeradores, lavadoras, obviamente no nuevas, sino ya en desecho. Fíjense, yo veo el programa de un amigo mío que va a los Estados Unidos a comprar vehículos y narra las experiencias de vida en ese trabajo. Y está siempre recalcando: en las carreteras, en los bosques, en las ciudades, en los pueblitos, la limpieza
Aquí vemos que vamos a la playa en estas vacaciones que ya pasaron y dejamos un muladar de basura. Vamos al bosque, otro muladar de basura. Yo que viví en frontera, tanto en Matamoros como Reynosa, la gente va llegando del cruce internacional, bajándose del puente, abren las ventanillas y como los ecolocos, a tirar basura, a tirar basura. Es como decir, ya llegamos a nuestro porquerillero. Eso, sumado a que la infraestructura del drenaje público municipal no lo introdujo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, no lo introdujo la maestra Delfina Gómez. Son sistemas de drenaje ya realmente obsoletos que se introdujeron por lo menos hace 50 años para un número específico de población, la cual ha crecido y ya se ve rebasado el sistema de drenaje público en muchas partes de todo el México, querido. No es que Morena tenga la culpa, o que nuestro presidente Andrés Manuel tenga la culpa, o que nuestra presidenta electa tenga la culpa, como lo hacen referencia este senil. Sí, ya te alcanzó la edad, Joaquín López Dóriga, ya te alcanzaron los siglos, ya no eres un periodista creíble, ya no eres un periodista que goce de reputación, al contrario, se te conoce como un mentiroso, barbaján y sobre todo vendido. Esos son tus nuevos atributos a la vejez. Diría mi abuela, a la vejez viruela. Y yo diría que a lo mejor siempre has sido un corrupto. Y un corrupto, lamentablemente, de lo que bota tu boca, lo que tienes en tu corazón, que es estiércol. ¿Por qué mexicanos y mexicanas? ¿Por qué hermano? ¿Por qué hermano pueblo? Imagínense, ¿qué salió a decir en sus redes sociales? Toda la porquería, sí, que llega ahí. Ahí están viviendo miles de personas. Y les digo, gocen su voto. 3 semanas y nada. Gocen su voto. Estas declaraciones siguen en la línea de varias publicaciones de redes sociales que culpan a los pobladores, dizque, de haber vendido su voto, y que incluyen la leyenda disfruten su voto, y todo originado por López Dóriga. Vamos a desmenuzar esta frasecita de esta porquería de ser humano. Dice, toda la porquería, sí, que llega ahí. ¿Qué quiere decir? Que todos los pobladores de Chalco son porquería. Padres, madres,
hijos, tíos, tías, abuelos, hermanos, hermanas. A ellos se están dirigiendo que ahí llega toda la porquería. Y luego no le basta con decirle porquería al pueblo, sino que remata, gocen su voto. Como les he venido diciendo, hermanas y hermanos, esta clase de vendepatrias, estos pequeñísimos seres humanos llenos de suciedad, ellos lo único que quieren es que al pueblo le vaya mal, que sufra, que se lo lleve la tiznada, para ellos ganar más dinero. Infeliz anciano, ¿de qué te van a servir los millones que te pudieras llevar al infierno después de una triste y mediocre vida? Te vas a podrir como el más humilde de todos los mexicanos, al igual que yo. Te van a comer los gusanos. En eso vas a parar. No creas que vas a vivir toda la vida o que van a venir gusanos del cielo a tragarte. No, te vas a deshacer como el más humilde de todos los mexicanos. De que te vas a ir al infierno, ya tienes comprado tu boleto. Otro personaje, ¿verdad? Recordemos la sección de frases inolvidables. Gocen su voto. Ahora hay otro, disléxico mental, porque este sí es disléxico, el anterior no. El anterior es una podredumbre de ser humano, una asquerosidad de sujeto, una aberración de abuelo. ¿A quién me digo o dirijo como disléxico mental? Al pobre viejito, igual que yo, de Pedro Ferriz de Con. ¿Qué dice? Aseguro que ya había encontrado el algoritmo que alteró los resultados de las elecciones del 2 de junio y en los cuales en realidad arrojaron que Xochitl Gálvez había ganado la contienda y no Claudia. ¿Y en dónde se encontró el algoritmo? En su caja de cereal, en su caja de avena. Ahí seguramente se encontró el algoritmo, porque hasta el mismo hijo se rió de la estupidez de este señor. Dice, ¿qué dijo nuestro presidente cuando le comentaron esto? Hizo todo el esfuerzo nuestro señor presidente para no tirarse al piso a reír, porque esto es una grandísima estupidez. Dijo nuestro presidente AMLO, es genial esto, sobre todo para los jóvenes, porque nosotros vivimos toda esta época, todo lo que padecimos, y estos eran los maestros de la comunicación. Le decían el maestro de Carmen Aristegui y del otro Solórzano. Ya vemos de dónde viene, igual que el teacher cuando andaba queriendo extorsionar a la señora que
que vendió Grupo Modelo a Arambazo, ¿qué es? Aramba Zavala. Imagínense, este tipo son los que partían el queso hace 20 años. Dice nuestro presidente, expuso el tema de la asignación de las curules en el Congreso de la Unión por parte del Instituto Electoral. Acusó que se está presionando a los consejeros y ministros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por la distribución de los curules en la Cámara de Diputados. Pidió a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña Hernández, que si ella no está en huelga, resuelva el pago de Ricardo Salinas Pliego. El defraudador fiscal, el evasor fiscal, el usurero, el malapaga, al que tiene a los empleados con salarios mínimos y jornadas más de 8 horas, el cual debe 35,000 millones de pesos mexicanos, y el cual dijo el sinvergüenza descarado, cínico, que si los debía los pagaba, y no quiere pagar de ninguna forma. Y lo peor del caso, que como ayer hizo el exhorto el presidente a que las 5 familias más grandes o más beneficiadas de México contestaran qué querían de un Estado de derecho o de chueco, este le contesta: presidente, mi querido presidente, pongámonos serios. ¿Somos respetados y valorados? Yo no he visto en ningún momento que te haya dicho el presidente, dientes de burro, como te dice el pueblo. Lo único que te está pidiendo el presidente, como presidente, no como Andrés Manuel López Obrador, no, como presidente, es que usted, sujeto, porque eres sujeto de acción tributaria, pague sus créditos fiscales desde el 2008 que debe. Nada más. No es cosa personal de Andrés Manuel López Obrador, sino es la investidura del presidente la que está pidiendo y requiriendo. Y tan es así que va a instruir a la secretaria de Gobernación, a Luisa María Alcalde, que se le haga un exhorto por la secretaria de Gobernación a Norma Piña, porque jurídicamente y constitucionalmente se debe de escuchar ya para rechazar el proyecto en el recurso de apelación que metió el Malapaga. Ahora imagínense que los mexicanos que le van y le compran todas sus porquerías de muebles de madera prensada, sus televisiones, pantallas y todas sus porquerías de modelos atrasados, porque es lo que vende, puro modelo atrasado.
luego hace sus campañas de contratación y no contrata. Lo único es a los aspirantes a cambiarlos de las afores y llevárselos a su afore de él. Y joderse los intereses que le puedan generar. Ese tipo de persona es este. Y en ningún momento yo he escuchado que le haya faltado el respeto al presidente. Como este individuo agradece a todo el pueblo que ve sus programuchos con chamaquitos y chamaquitas mal pagados que disque artistas con producciones ya no de quinta, sino más abajo. A toda esa gente que le dice tío Richie, los ha llamado bañagatos, lambiscones de la cuarta tren, paleros. Yo afortunadamente no le veo ni le compro nada, porque me puede salir hasta tiña, roña de todas sus porquerías que venden. Yo tuve la desgracia cuando de niño mi madre compró una televisión allá por los 80s, una televisión de las más grandes. Tenía disque en la pantalla o cinescopio, como le quieran llamarle, un cristal de protección que para que no te dañara los ojos, porque era la última tecnología. Esa mugre, porque era una mugre de televisión marca Electra, desde nueva a la semana falló, se regresó, no la regresaron, funcionó, al mes falló, y así era, y llevarla y traerla. Imagínense el volumen y lo que pesaba de esa porquería, hasta que encontramos un técnico que le metiera la mano. ¿Y saben cuál fue su diagnóstico? Que esa televisión era un Frankenstein. ¿Por qué? Porque tenía piezas de todas las marcas habidas y por haber, piezas obsoletas. Y estas las vendía como de última generación. Así que a mi familia la defraudó. En otra ocasión, mi madre tenía, en paz descanse, tenía una cuenta en México de panzas verdes. Y no por sus pantalones cambió los panzas verdes por pesos mexicanos. Y ya nada más le avisó a mi mamá, Electra, el grupo Electra, le comunica a la señora fulana tal que su cuenta en dólares se pasó a pesos, bajo el criterio de la tienda Electra. Imagínense, así se ha manejado toda la vida este personaje. ¿Cómo no se va a hacer millonario? Y ahora que diga que no tiene para pagar, señor, pague, sea hombre. Nos puede decir de las 1000 formas que usted quiera, insultativas, groseras, vulgares, pero de que vas a pagar, señor. A otra pregunta expresa de un reportero, descartó que los trabajadores del Poder Judicial
vayan a bloquear carreteras o incluso la Cámara de Diputados o la de senadores por la reforma. Bueno, ¿qué dijo el diputado macedonio? Solicito juicio político para Norma Piña. Recordemos que esa frase ya había sonado. Se las hago recordar. El exministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, anunció acciones legales contra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre las cuales incluye una solicitud de juicio político, alegando la intervención indebida de Norma Piña en el proceso electoral, el uso faccioso de la Corte y del Poder Judicial de la Federación, nos obliga a presentar una denuncia de inicio de juicio político en contra de la ministra, con fundamento en el artículo 7, fracción primera y tercera de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, o realizar actos que redundan en un ataque a las instituciones democráticas, como lo es la autonomía del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, su organización y la determinación de su presencia, así como las violaciones a los derechos humanos e injerencia en los procesos electorales. En ese momento lo expresó así el exministro Saldívar. Bueno, ahora, el día de ayer, el senador reelecto por Guerrero advirtió que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, debe ser sometida a juicio político por atacar a las instituciones públicas con el paro nacional de labores de trabajadores, jueces y magistrados del Poder Judicial en protesta de la reforma impulsada por Morena. Entrevistado después de concluir su registro en el Senado, acusó que la ministra Piña es la que está detrás del paro nacional, por lo que amerita juicio político. Vuelve a citar la ley de responsabilidades de los funcionarios públicos y ella está atacando la administración pública con estos actos o hechos. Y fue más allá. El senador acusa que Peña Nieto y Emilio Gamboa son los jefes de Norma Piña. Aseguró que Norma Piña recibe órdenes del expresidente Enrique Peña Nieto y de Emilio Gamboa Patrón, ex coordinador del PRI en el Senado, que son sus jefes. Eso es en relación al paro nacional. Vamos a seguir hablando del paro. ¿Qué dijo nuestro diputado y próximo senador de la República, Gerardo Fernández Noroña? ¿Qué se quiere o qué se requiere con esta reforma? Es la separación del poder económico del poder judicial. Dijo: yo entiendo el derecho a huelga de los trabajadores de México.
comentó, hay un paro de labores a pesar de que los derechos de los trabajadores y las trabajadoras van a ser respetados y la verdad es que la República parece no darse cuenta de dicho paro. Pues ya va unas horas. ¿Y por qué el pueblo no se ha dado cuenta? Enfatizó, porque la justicia estaba parada, no de hoy, de hace años atrás. El pueblo no recibía justicia y las personas juzgadoras se dicen no políticas. ¿Y qué pasó? Estando junto con los voceros tan claros como el subnormal de Lozano. Sí, de nuestro amiguísimo Saco de Pus de Acción Nacional. Está enojado con Marco porque no le dio una pluri. Ahí es la desvergüenza de nuestro amigo el Saco de Pus. Es lo que vale su hombría, su honorabilidad, su reputación. Vale una pluri, aunque sea una pluri. Y un innombrable de los sepultureros del PRD, como el malagradecido, el traga cuando hay, el muerde la mano que te da alimento, sí, de Acosta Naranjo, con su frente cínico nacional, que ahora anda en redes sociales y en programas de televisión, sale el Ciro Gómez Leiva. Ay, Xochitl, ¿y ahora qué vas a hacer después de ser candidata? ¿Te vas a dedicar a la vida pública o a la vida privada? Nah, yo voy a ser chingona ingeniera, pero la mayor parte voy a ser sociedad civil, porque recordemos los millones de los millones de los millones que no votaron por Claudia, pero que votaron por mí, que no votaron por MC, que votaron por mí, y los millones, y cuando yo fumaba peyote y me chingaba tantas hierbas psicotrópicas, yo siento que yo soy la elegida, soy la tocada por Dios, por eso hice mi pacto de sangre. Y ahora pues con un nuevo partido, porque México sí hace un nuevo partido, hace la necesidad, hace falta. Y Acción Nacional, hipócrita, traicionera. ¿Por qué? Porque ya te la creíste. Ya deja de andar fumando peyote, ayahuasca y todas esas sustancias son nocivas para el poco cerebro. Tener 3 neuronas y joderse 2 fumando ayahuasca, el peyote y otro tipo de sustancias y empinando el codo como tú lo empinas. Por eso el resultado de un hijo así, con Acosta Naranjo, un traga cuando puedes, un sepulturero, uno que está lleno de suciedad y que nada más al abrir la boca sale la porquería que tienen en su corazón, en su ser, en sus entrañas, como Lozano. ¿Sí? Digo yo, ¿quién con ustedes? Y ahora salen los del Poder Judicial, los trabajadores, que van a ser aliados, no que era no político, que eran defendiendo sus derechos laborales. Ahora, en el dictamen, ¿sí?, de cerca del 2000, hubo un dictamen en la Ciudad de México donde se establecía que jueces y magistrados no eran trabajadores del Poder Judicial.
Luego entonces, ¿por qué no eran? Porque no desempeñan un trabajo subordinado, no tienen jefe. Ellos son los titulares en juzgados y magistraturas. No están supeditados a nadie. No hacen un trabajo subordinado como lo hace cualquier tipo de trabajador contratado por un patrón, dueño, jefe. Ellos no. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no pueden hacer un paro, no pueden hacer una huelga, porque no encuadra legalmente. Los que sí están en su derecho y entreveremos son los trabajadores del Poder Judicial, no los jueces ni magistrados. Sí. Y ya se les dijo hasta el cansancio a los trabajadores que no se les va a tocar a sus derechos laborales. Pero, ¿qué ha de haber hecho Norma Piña? Prométales que van a ser la otra camada de jueces nuevos, magistrados nuevos, aunque no pertenezcan, aunque sean externos, asesores externos o ayudantía externa del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque ya lo sabemos, que ahí no hay transparencia, como en el sindicato de los maestros, cuando estaba el Bester Gordillo. Ahí era la venta directa de plazas, los cochupos de poder, así en el Poder Judicial de la Federación. En este caso no es el Bester Gordillo, en este caso es Norma Piña, igualito se está manejando. ¿Sí? Ahora, dicen que la justicia es pronta y expedita. Pregúntenle a Israel Vallarta. Su expediente tiene más de 20 años. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Pues ahí sigue. Ahí sigue el expediente y él no sabe si va a ser condenado o favorecido. ¿Qué dijo la doctora Clara Sheinbaum Pardo sobre el paro de jueces y magistrados? Fácil, que no se les pague. ¿Cuánto gana un juececito? 350,000 pesos mensuales. Lo dijo nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la presidenta. 350,000 pesos. Si no trabajan, se les escucha. Así. Y ahí lo reafirma la doctora. No son considerados como trabajadores del Poder Judicial por dictamen del 20 de enero del 2000, porque no realizan un trabajo subordinado. Simplemente en la tesis de ese dictamen está declarado esto. Bueno, yo ya cumplí con ustedes, hermanas y hermanos mexicanos, ahora sí, de informarles, de darles los datos, las notas. Ahora queda de ustedes, pues, comunicar el chisme, difundirlo. ¿Para qué? Para que llegue la información
a tanto mexicano y mexicana hermano nuestro, saber que somos bañagatos, chairos, jodidos, muertos de hambre. En mi caso no, pero todos aquellos que le favorecen a este señorito irle a comprar sus porquerías, ¿sí? Como también aquellos supermercados que de cada peso posiblemente 5 o 10 centavos se vayan en contra de sus propios intereses. Ya estaré de ustedes. Bueno, entonces con esta me despido. Que tengan bonita noche, bonito día, bonita tarde, dependiendo de la hora que nos vean. Ya se lo saben. Arriba la 4T. Nos vemos, mexicanos.